Hola, bienvenidos a Tus Derechos. Te saluda Guillermo González Navarrete, quien te acompañará en el transcurso de la presente edición. Hoy tendremos un programa bastante simpático. Nos acompaña el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, y el magistrado Manuel Miranda Canales, quien ha sido, como ustedes saben, también presidente del Tribunal Constitucional. Con ambos conversaremos sobre diversos temas, sobre la vida del doctor Miranda Canales y también sobre un tema interesante del ámbito jurisdiccional. Doctor Blume, doctor Miranda, bienvenidos a Tus Derechos. Sí, muy agradecido por la invitación. En mi calidad de presidente del Tribunal Constitucional, expreso que me encuentro sumamente complacido de compartir este programa con mi directo colega, amigo y maestro, el doctor Manuel Miranda Canales. Hemos decidido dedicar este programa a don Manuel Miranda Canales, que es nuestro magistrado mayor, digamos, se acerca ya a los 80 años, tiene, tengo entendido, 78 años, don Manuel, pero más allá del ejercicio de la magistratura, hemos querido significar en esta oportunidad lo que don Manuel significa como ejemplo de lo que debe hacer un peruano, sobre todo provinciano, que nace en lugar apartado de la capital y que enfrenta muchas tareas y adversidades para llegar a ser alguien en la vida y cumplir sus anhelos. Y en ese sentido, don Manuel Miranda Canales es un ejemplo y por eso le damos la bienvenida, don Manuel. Para nosotros es un gran honor que nos acompañe el día de hoy. Bueno, doctor Miranda, para comenzar ya el desarrollo del programa, usted nació en Chipao, esto queda en el departamento de Ayacucho. Cuéntenos cómo ha sido el desarrollo de su vida, su infancia, su adolescencia. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente de este alto tribunal constitucional autónomo, el doctor Ernesto Blume Fortini, a quien también hace algunos años lo conozco, cuando estaba postulando para integrar merecidamente como magistrado del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, doctor, por este reconocimiento, tal vez inmerecido, pero que lo tomo como de un verdadero amigo, de un verdadero colega, y lo que dice mucho de usted, de sus calidades, no solo profesionales, sino fundamentalmente personales. Muchas gracias. Frente a lo que me dice el periodista, debo decir, efectivamente, yo nací en el pueblo de Chipao en 1939. Chipao, ahora, seguramente, bueno, hace 78 años que tengo yo, no sé si sería distrito o no, pero actualmente es distrito de la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho. ¿Y por qué nací en Chipao? Porque mi madre era profesora y mi papá era más bien un pequeño hacendado, digamos, en Puquio, que tenía su terreno, sus casas, algunas personas que servían en las chacras y en las casas, y mi madre profesora, que había estudiado hasta 1920 aproximadamente acá en Lima, y que como había terminado secundaria, le dieron un título profesional, esa vez de preceptora. Pero como es natural, para iniciarse, le dieron así en las alturas, en las punas, digamos, ¿no?, de esa época, a donde se tenía que viajar solamente en acémila, ¿no? Una curiosidad, don Manuel, en esos lugares obviamente se hablaba quechua, y entiendo de que usted aprendió el quechua. Claro. Quizás sea una buena oportunidad para decir 2 o 3 palabras en quechua. Con el mayor agrado, doctor. Ñoja cani chipaumanta,
Chipao mi Lucanaspi, Lucanaspaja, Ayacucho. Chay Piñoja, Cachcani, y Jamuni Kai primero, Pukyuman, Chaymanta Kai Limaman. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y entonces ella viajaba al interior y se despedía de mi padre y de mis hermanas mayores, porque yo tengo 3 hermanas de padre y madre, ¿no? Y lo dejaba prácticamente a mi papá con las chicas. Y conmigo viajaba, ¿no? Pero hay una cosa inclusive anecdótica. Yo viajé en el vientre de mi madre a Chipao, en el vientre. Tanto es así que mi madre llega a Chipao embarazada de meses mayores y los pobladores inclusive le dijeron, pero ¿cómo pudo haber viajado así? Hay que cruzar un río, doctor, un río, el río de Sondondo, montado en la yegua. Y mi mamá entra al río y la yegua, el animal, comienza a nadar como si fuera un pequeño botecito y así lleva a la gente. Y bueno, yo fui en el vientre de mi madre en febrero más o menos, marzo y abril, y el 18 de abril nazco yo en Chipao. Pero seguramente habría, esa vez no estaría todavía las dependencias públicas, etcétera. El caso es de que no aparece mi inscripción en el distrito de Chipao. Y cuando ya mi madre lo trasladan, yo ya tendría más o menos 5 a 6 años, después de haber estado en Chipao, Cabana, Chacraya, etcétera, así en toda la Puna, a mi mamá a los 16 años de servicio la trasladan a Lima. Entonces yo me vengo a Lima. Y mi padre, que tenía sus propias ideas, y lo digo con mucho cariño y recuerdo, ¿no? Él quería ufanarse de que su hijo no haya nacido en Chipao, en un distrito, sino que haya nacido en la capital de la provincia, ¿no? Mi hijo no puede ser de un distrito. Y entonces a mí me inscribieron, ya para los efectos de mi estudio y todo, en Puquio. En Puquio cursé primaria y secundaria. Estudié en una escuela muy importante donde un profesor Irigoyen era el director, y luego pasé al Colegio Manuel Prado, que estaba en una casa antigua, y de allí me vine ya a Lima a postular, y como nunca del Colegio Manuel Prado, el año que yo postulé, ingresamos 2, porque del Manuel Prado no ingresaba nadie, nadie, terminaban secundaria y nadie, pero a veces uno, ¿no? Y tanto es así que hubo uno que ingresó, un doctor Quispe, abogado, hasta ahora vive, hijo del peón de mi padre, hijo del peón de mi padre, ¿ves? Pero esa vez ingresamos 2. Joel Barrientos y yo a la Universidad de San Marcos en el primer intento, digamos, ¿no? Por eso yo a veces digo, y le he dicho también a mis propios hijos, que con todo el cariño y respeto por los colegios, institutos que hay donde hay prestigio, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo desde el Colegio Manuel Prado de Puquio he pasado directamente a la Universidad de San Marcos cuando la exigencia era, me parece, mejor que ahora, porque inclusive había que dar un examen escrito y otro examen oral, ¿no? O sea, había una entrevista para ingresar a la universidad. ¿Y cómo era, qué inclinaciones tenía el niño y luego el adolescente Manuel Miranda al momento de llegar a postular a la universidad? Yo tengo que ser
sincero y honesto como es. Yo tengo la vena de ser profesor. Yo soy profesor desde el vientre de mi madre, que fue profesora. Y mi madre fue profesora de mí, tanto en la vida como en la escuela, porque ella me enseñó primer año de primaria y tercer año de primaria. Entonces fue mi profesora en la escuela, pero era una profesora que a mi concepto impregnó mucho en mí, porque cultivaba valores, la verdad, le gustaba el esfuerzo. Nunca mi madre me dijo, mira, este es el punto del examen, nunca, nunca. Yo recuerdo hasta ahora, y lo hago con veneración, de que cuando tenía que hacer sus pruebas, me decía, doctor, porque a mí siempre me han dicho con nombre de pila de doctor, mamá, retírate, tengo que hacer las pruebas, ¿no? Y yo me retiraba y mi mamá hacía la prueba. Y en el momento del examen, jamás ella me decía nada, ¿no? Y tenía la nota que me correspondía, ¿no? 13, 14, qué sé yo, pero nunca a mí me puso 20 ni nada. Una curiosidad, por ahí me han contado que don Manuel Miranda Canales fue un estudiante peculiar, porque estudió con la luz del alumbrado público. Es decir, había una serie de circunstancias que lo obligaban a salir del sitio donde estaba y trasladarse a un lugar público, utilizar una banca que tuviese al lado un poste y desde ahí, con la luz del alumbrado público, quedarse muchas horas en la noche para estudiar. ¿Cómo ha sido esta experiencia y por qué fue así? Yo diría, doctor, con todo cariño, gracias por recordarlo, fui un joven con las limitaciones del caso, sobre todo económicas, porque cariño tenía de mi madre, porque yo le mandaba como regalo de su cumpleaños, le mandaba y le decía las notas, ¿no? Las notas, mamá, me he sacado tanto en geografía, etc. Y mi madre me contestaba diciendo que había recibido el mejor regalo de su vida, ¿no? Y por tanto, yo tenía pues una serie de limitaciones. Vine acá, mi hermana mayor, la que a ella le sigo yo, ya vivía acá por Azángaro y allí me alojó, pero no había condiciones como para poder estudiar, ¿no? Tenía que salir, porque ¿a dónde iba a estudiar, no? Claro, a veces en la biblioteca, etcétera, pero si no me tenía que salir al parque. Y regresaba pues a las 11, 12, y era un problema. Así que mi mamá me dijo, no, Manuel, me dijo, no vamos a poder así, mejor te alquilo un cuarto, ¿no? Y bueno, en esa época, no sé si ahora también había cientos de, digamos, de personas que habíamos venido de la sierra del país, ¿no? Y vivíamos pues así como en Palomares, ¿no? Una casa de 2, 3 pisos, el dueño lo tugurizaba, le ponía pues cuartos de tripley, ¿no? Y una camita ahí y nada más, ¿no? ¿Y qué iba a hacer? Y a las 9 en punto venía el dueño de la casa esta, ¿no? Y apagaba la luz. Y ya no se podía estudiar. Ya los otros, mis compañeros y también de otras facultades, ya se quedaban dormidos. Pero yo le diré, doctor, en honor a la verdad, yo quería superarme. Yo decía, yo quiero ser. O sea, siempre hubo en don Manuel Miranda Canales algo muy potente dentro de él por ser mejor, por superarse, por... Yo dije, no quiero,
no quiero pasar estas limitaciones. Es un ejemplo que quienes nos ven deben tomar, porque para hacer algo en la vida hay que luchar, y hay que luchar muchísimo. Sí, muchísimo, ¿no? Entonces, mis hermanas no habían llegado a ser profesionales, nada, y más bien se habían casado, los hijos, y esas limitaciones no quería yo tenerlo, doctor. La verdad que no quería tener. Pero, ¿cómo salir? Y alguna vez escuché a un profesor, ¿no?, que dijo lo siguiente: pobre del pobre que no estudie. Pobre del pobre que no estudie. Y yo dije, no, yo soy una persona pobre y yo tengo que estudiar. Y tomé el camino, doctor, eso le digo, bueno, lo he dicho también a mis hijos y a los jóvenes, ¿no? Tomé una decisión, no, yo quiero salir de... Pero ¿cómo puedo salir? Solamente estudiando. No soy hijo de un empresario que me va a dejar su empresa, no tengo pues esas condiciones. Entonces, para tener una profesión, de ahí salir, etc. Y me puse a estudiar, y como no tenía que estudiar, dónde estudiar, porque el dueño de la casa apagaba la luz, me salía. Y esa casa hasta ahora ya se está cayendo, y está en Azángaro, al frente de la casona, porque yo estudié en la casona de San Marcos, no en la ciudad universitaria, sino en la casona del Parque Universitario. Y entonces, ¿qué hacía? Salía y me iba así, agarraba mis libros, y ya en la calle ya estaba aprovechando la luz, pues, porque tenía que aprovechar. Y llegaba más o menos hasta ahora donde está el Hotel Sheraton, que todavía no había, ahí funcionaba el panóptico, claro, no, ahí mataron, la penitenciaría de Lima. Sí, ahí mataron porque había pena de muerte, a Tatán, creo, me parece que por una... Bueno, y de ahí el Parque de la Exposición. Y en el Parque de la Exposición, doctor, uno se sentaba en la banca y comenzaba a estudiar. Con la luz de un poste. Del poste, claro, ¿de dónde? Y de ahí seguía caminando, y llegaba a Campo de Marte. Y en Campo de Marte, doctor, no era solo yo. Habían cientos así de paisanos, de esos, con todo cariño, ¿no?, de esos cholitos chancones, ¿no? Esos cholitos chancones, ¿no?, que no falta, ¿no? Pero qué forma de estudiar. Qué espíritu de superación. Qué espíritu de superación. Alguna vez el doctor Alfredo Quispe Correa escribió sobre eso, y yo leí que era una costumbre de antaño. Y por eso es de que yo siempre digo, ¿no?, a mí la luz me lo pagó el Estado. Entonces a veces no entiende que ha sido becado, no, sino que yo he tenido que estudiar en el parque, en el campo. ¿Y eso cuántos años fue? Son casi los 7 años, pues, claro, porque yo, en esa oportunidad, doctor, había estudios generales, o sea, la facultad de estudios generales, no había pre-derecho, pre-medicina, sino estudios generales, y después de terminar los 2 años, uno podía matricularse en cualquier facultad, ¿no? Yo había postulado a educación, y había ingresado a educación, pero el doctor José León Barandiarán, rector de la universidad, ese año que yo terminé los 2 años de estudios generales, publicó una resolución. Último año para que los alumnos que deseen pueden matricularse en 2 o más facultades, o sea, al mismo tiempo,
en 2 o más facultades. Entonces yo vi, entonces dije, no, acá me matriculo en Derecho, ¿no? Educación, Derecho, pero dice 2 o más facultades. Letras también. Entonces yo me matriculé en 3 facultades. Doctor Miranda, permítanos hacer una pausa y continuamos luego de ella con este interesante diálogo, conociendo la vida del doctor Manuel Jesús Miranda Canales, magistrado del Tribunal Constitucional. Hacemos una pausa y retornamos con Tus Derechos. Gracias por estar en sintonía de Tus Derechos. Seguimos con el programa en esta interesante conversación con el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Bruno de Fortini, y el magistrado Manuel Jesús Miranda Canales. Doctor Miranda, nos contaba que se inscribió en la universidad ya para 3 facultades, la Facultad de Educación, la Facultad de Derecho y la Facultad de Letras. Eso ha tenido todo un desarrollo, todo muy interesante. Usted es una persona que ha hecho honor a ese dicho que dice: quien estudia triunfa. Las cosas lo han demostrado, los hechos lo han demostrado. Bueno, así es. Claro que yo me matriculé en las 3 facultades, pero no terminé las 3 facultades, solamente 2. O sea, yo estudiaba primero de Letras, primero de Derecho, primero de Educación, segundo de Letras, segundo de Derecho, y entraba entonces a la universidad a las 6 de la mañana y ya había en San Marcos una mesa así grande, donde para los chicos más estudiosos, revistas, periódicos, y salía a las 11 de la noche, así, ¿no? Iba solamente al comedor de estudiantes y regresaba, tenía que leer literatura, tenía que leer Derecho, etc. Y me hice en 7 años las 2 carreras. ¿Y por qué en 7? Porque esa vez Derecho era 7 años. Entonces yo hice 5 años de Educación, 5 de Derecho. Faltaba 2 para terminar Derecho. En ese segundo año hice doctoral en Educación y faltaba todavía 1. Y en ese año me gradué de bachiller en Derecho, de tal manera que yo fui alumno y bachiller en Derecho. Y terminó, digamos, y ahí mismo también me titulé. Yo solamente estudié, no trabajé, solamente no tengo ese privilegio de estudiar y trabajar, que es un mayor esfuerzo. Yo solamente estudié. Y estudié solamente porque yo le decía a mi mamá, que era profesora: mamá, pero voy a trabajar. No, hijo, vas a tener tiempo para trabajar, prepárate para trabajar, porque para trabajar hay que prepararse. Tú recíbete y de ahí sigues tu trabajo, ¿no? Entonces me titulé primero de profesor, después de abogado, estudié doctorado en Educación, y después de 20 años me he graduado de doctor en Educación porque no podía el idioma. Yo diría ahora a los jóvenes, desde ahora ya tengan su idioma, porque si no va a ser problema. Y después de 30 años aproximadamente me he graduado de doctor en Derecho. Doctor Miranda, hablemos ahora un poco de su trabajo como magistrado. Usted no solo está acá ahora en el Tribunal Constitucional, donde incluso ha sido su presidente, su vicepresidente, también ha sido juez superior, juez de la Corte Suprema, ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero ahora hemos elegido un caso que se trató aquí en el tribunal y que está referido a el pago de una indemnización cuando se produce una separación de hecho.
¿Podría contarnos un poco de qué se trató este caso? Muy brevísimamente y en términos muy comunes, doctor, para que se pueda entender. Es el expediente 782-2013, proceso de amparo, en donde un señor, Juan Américo Isla Villanueva, interpone este proceso de amparo solicitando la nulidad de una resolución que, es cierto, lo divorciaba, pero señalaba una indemnización. ¿De qué se trata? Con el Código Civil de 1936 y el Código Civil de 1984, que casi no tiene mayor diferencia, no se podía uno divorciar, ¿no? No se podía. ¿Por qué? Porque el divorcio era el divorcio sanción y tenía causales específicas. Y si no había esas causales, no se podía divorciar. Es más, solamente el agraviado podía solicitar el divorcio, no el que quiere, sino el agraviado. Tal manera que era difícil divorciarse. Pero en el 2001 se da lo que yo denomino la ley del divorcio. La ley del divorcio. Y los vendedores de periódicos le pusieron una carátula a esta ley del divorcio. Dice, gracias a Dios me liberé, me liberé. ¿No? Gracias a Dios o gracias a los legisladores. ¿Y qué dice esta ley? Le incorpora dos causales, pero hablemos de uno, la separación de hecho de los cónyuges por 2 años si no tienen hijos y 4 años si tienen hijos menores. De manera que basta que uno de los cónyuges se vaya, ¿no? En la noche le dice a su mujer, ¿sabe qué? Yo me voy, me divorcio de ti, pero yo no quiero que te divorcies. ¿Qué vamos a hacer? Tu voluntad ahora no vale. Ahora mi voluntad es la que vale. Nosotros no tenemos hijos, pasa 2 años. Una vez que pasa 2 años con ese certificado, me presento al juez, correrá todo el trámite, pero me divorcio. Durará 3 años, 2 años, qué sé yo, pero me divorcio. Antes ni en 20 años ni en 30 años podías divorciarte porque no había causal, ¿no? Y por eso a este nuevo divorcio se le llama divorcio remedio. Muy bien. ¿Qué dice este artículo 345A? Dice pues de que el juez no velará por el daño que se le puede causar al cónyuge, digamos, perjudicado. Daño patrimonial, daño económico y daño a la persona. Aunque el código dice daño personal, pero es daño a la persona, como lo dice el doctor Carlos Fernández Cesareo, ¿no? Que es el que ha desarrollado este nuevo daño. Muy bien. Y luego pone una palabra, deberá señalar una indemnización, imperativamente. Como usted comprende, doctor, y también Guillermo, en derecho, yo diría todo es interpretable. Entonces unos jueces veían eso y decían, bueno, te divorcio porque ya la causal está dada, basta que se han separado, ¿no? Listo, ya está. Pero tengo que señalar una indemnización, tengo que señalarte, tienes que darle. Claro, era una miseria. La mujer a veces pedía 200,000, pero el juez le daba pues 2,000, ¿no? 3,000. Pero otro juez no le daba, porque decía, es cierto que dice el rey, pero no ha pedido. ¿Cómo si no ha pedido sería una sentencia extrapetita? ¿De dónde el juez va a sacar de la manga y le va a dar? No, si no ha pedido. Es más, ha sido rebelde. Es más, se ha ido con otro hombre, entonces ¿cómo le voy a dar? Pero bueno, van a las Cortes Superiores y las Cortes Superiores confirman cada una de las sentencias. Es decir, una sala civil le daba indemnización y la otra sala civil superior no le daba. Van a la Corte Suprema
hay una sola Corte Suprema, pero hay dos salas, ¿no? Una sala permanente y una sala transitoria. Y la sala transitoria le daba la indemnización y la sala permanente donde yo estuve no le dio la indemnización. Por esa razón es de que yo en este expediente en el tribunal no participé y tuve que abstener. Entonces viene uno ya en Trujillo, interpone una demanda por separación. El juez dice, está bien, perfecto, no hay nada, pero eso sí tienes que pagar una indemnización de 3,000. ¿Cómo voy a pagar yo de 3,000? Si inclusive esta mujer ni siquiera ha contestado, es rebelde, se ha ido con otro hombre y todo, y yo voy a pagar 3,000. Pero es 3,000, dale de todo. No, señor, yo no doy. Apela. La sala superior de Trujillo dice, bueno, pero la ley es clara, dice acá deberá, de todas maneras, dale la indemnización, pero no le des 3,000, dale 2,000. Entonces él dice, no, señor, yo no doy nada porque no doy un solo centavo. E interpone un proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sintiéndose afectado en su derecho a la tutela judicial efectiva. Y en este proceso constitucional, los grados inferiores no le dan la razón y llega al tribunal en la que usted participó, ¿no? Y el resto, el doctor Urbiola también. Entonces, el tema central es si el cónyuge demandado no pide indemnización, ¿se le da o no se le da? ¿Qué hizo la Corte Suprema? Dijo, bueno, es que una sala de la Corte Suprema dice sí y otra sala de la Corte Suprema dice no. Entonces en el Poder Judicial dicen esto, lo que hay que resolver es con un pleno casatorio, que viene a ser la reunión de todos los jueces supremos civiles, titulares como provisionales. Y el pleno casatorio del Poder Judicial, en líneas generales y simples, dice, si el cónyuge no ha pedido, el demandado no ha pedido indemnización, no se le da. Hubo una discusión acá, prácticamente como yo me había abstenido, quedaron 6 magistrados y 3 dijeron que sí se le da y 3 dijeron que no se le da. Como quiera que en uno de los 3 estaba el presidente, que fue el doctor Urbiola, ¿no? Y con el voto decisorio de él ganó esa posición. ¿Cuál posición? De que si no pide, no se le da. Eso es lo que, de tal manera que el Tribunal Constitucional ha dado un mensaje al país de que en estos casos no es posible darle indemnización. Bien. Presidente. Ya vamos a ir cerrando el programa. Yo quería expresar a nombre del Tribunal Constitucional, en mi calidad de presidente, un agradecimiento muy grande al magistrado Manuel Miranda Canales por haber aceptado estar en este programa y contar gran parte de su vida, que es, y lo digo así en forma muy clara, es un ejemplo de peruanidad, de entrega, de sacrificio, de esfuerzo y una demostración de cómo no importa las circunstancias en que uno nazca en esta vida, aún en la pobreza, inclusive en la pobreza extrema, cómo el ser humano que se esfuerza y se entrega a un empeño con alma, vida y corazón puede lograr sus objetivos. Y ese es un ejemplo, por eso lo hemos querido tener como un caso paradigmático de un peruano provinciano que nace en un lugar alejado de la capital, llega a la capital
y logra triunfar en la vida e inclusive ser elegido miembro del Tribunal Constitucional y presidente del Tribunal Constitucional del Perú, como lo ha sido don Manuel. Es un ejemplo, y es un ejemplo para los jóvenes y para todos en general, sobre todo en esta época en que estamos viviendo una tormenta tan conflictiva y tan complicada, en donde al parecer los valores y los principios a veces se dejan de lado. Poner nuestros ojos en los peruanos que deben ser imitados para ser todos mejores. Y en esta labor del tribunal, que es una labor también de docencia, de siembra de constitucionalidad, siembra de principios y siembra de valores, hemos querido demostrarle al país que existen hombres y existen mujeres que deben ser imitados, porque son un ejemplo de lo que debe ser, del camino que hay que seguir. Don Manuel nos ha dicho muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, que el camino para los jóvenes es el estudio, es la entrega, es el sacrificio, es aún estudiar sin tener las condiciones con la luz del alumbrado público, y eso es extraordinariamente importante. Al empezar, don Manuel me dijo una frase que le salió del corazón: toda trayectoria es una historia, y efectivamente es así, y la trayectoria de don Manuel es una historia ejemplar. Por eso agradecemos esta invitación, Guillermo, y sobre todo la idea de traer a don Manuel y de mostrar su vida y su ejemplo. Las gracias a nuestros invitados, al señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Brunet Fortini, al doctor Manuel Miranda Canales. Muchas gracias por esto que nos ha contado, por esta experiencia de vida muy enriquecedora, y esperamos tenerlos pues en un próximo programa. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.